He venido como nutricionista, pero he crecido más como persona porque he encontrado la solidaridad. De aquí, sin duda, me llevo una familia nueva. Lo que me llevo de aquí es que realmente se necesita muy poco para vivir. Vamos a aprender una cosa muy importante, que es lavarse las manos, así todo. Si tocamos animalitos, las cabras, si tocamos las cabras, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos. Cuando comemos con las manos, tenemos que lavarnos las manos. Las manos. Yo soy una joven saharaui, vivo en los campamentos refugiados. Yo misma en mi casa tengo jóvenes de Adino, Solidaria de Valencia, y están aquí en mi casa y nos enseña mucho, como por ejemplo la higiene. Los agradecemos todo lo que hacen para nosotros, sea poco o mucho. Nosotros estamos aquí esperando y con mucho amor. Como nutricionistas tenemos esas herramientas y ser capaz de poder dárselas a una población para que ellos mismos las tengan también y puedan mejorar su salud es pues lo mejor. Ante todo, les doy la bienvenida a esos compañeros que están aquí, que son de la Universidad de Valencia. Es la mejor forma de ayudar, educar, para no llegar a estar enfermo. Intercambiar ideas, de intercambiar ustedes que nosotros no sabemos, y así con esta ayuda formamos un equipo. Y cuando formamos el equipo podemos ayudar mucho. Somos dietistas nutricionistas de la Universidad de Valencia y nuestro primer objetivo fue sensibilizar a los alumnos de nutrición de que conocieran una realidad de desnutrición crónica que se vive en los campamentos, en los cuales estamos actuando sobre la parasitosis y estamos intentando y consiguiendo que se mejoren los hábitos higiénicos sanitarios y la combinación de los alimentos de los que disponen. Unas personas viven en otros países, vengan a un país que quieren ver, que sienten y cómo viven, si están cómodos en su vida y por eso son refugiados, que si viven bien o mal. Y esa es una cosa, para nosotros, viene del corazón, se queda en el corazón. Y así es, nosotros les damos a la gracia.